A nivel familiar, mira, yo te pongo un claro ejemplo, como yo he tenido que dejar la selección catalana por ser madre y otras personas, entrenadores, han sido padres y están ahí en la selección, entonces no sé, es difícil explicar y es un vínculo que tú quieres trabajarlo, tú quieres dedicarte a ello, pero no sé por qué siempre la mujer lo tenemos más difícil. Bueno, eso es un tema largo de hablar y de explicar. Sabemos que aún hay mucho que trabajar, aún no hay igualdad del todo. Sí que está habiendo en algunos aspectos, como en el fútbol, gracias a las chicas que han sido campeonas de España, hay un pelín más de igualdad a nivel televisivo, social, pero queda mucho que trabajar, sobre todo a nivel salarial. Mis inicios como deportista fueron un poco difíciles porque no había del todo chicas. Yo empecé con 12 años a jugar a fútbol sala y creamos un equipito muy chiquitito porque lo demás eran todos chicos, no habían chicas. Y nada, empezamos a jugar aquí en La Concordia y a nivel de sponsors, de equipos, pues les costaba muchísimo ayudarnos hasta que empezamos pues a ganar ligas, a ganar copas. A nivel social ahí sí que pudimos dar un vuelco, pero en otras facetas fue más difícil. A nivel evolutivo sí que de niñas hay muchísimas más, gracias al fútbol 11, a las chicas de la Española, todo a nivel social y redes sociales y todo sí que ha evolucionado. Las niñas chiquititas ya tienen como ejemplos a jugadoras y ahora hay muchísimas más categorías que antiguamente. Yo empecé siendo infantil jugando con chicas de juvenil y ahora hay pre-benjamín, hay benjaminas y muchas niñas, y la verdad que a nivel de recaptar niñas mucho mejor, pero luego a nivel económico aún sigue la cosa un poco complicada. Sí que ahora ha mejorado en fútbol sala, hay un equipo en primera, bueno, varios equipos en primera que están teniendo contrato laboral, están cobrando igual que los chicos, pero a nivel económico sigue siendo un cambio muy radical, que eso debería mejorar bastante, ya que profesionalmente se dedican a ello igual que los chicos y deberían pues cobrar al menos lo mismo. Como experiencia, como club, como me cuidaron, sí, pero solo como me cuidaron en sí, por quién era, por el ambiente y en general. Pero ha sido un cuidado más, te pago la gasolina, te llevamos, te pagamos el hotel, pero no a nivel contrato. Yo tenía que buscarme la vida fuera, trabajando, para luego también estudiar y poder ir a jugar. Otros chicos se dedican a ello, les hacen contratos y solo se dedican a eso. Entonces nosotras siempre nos hemos tenido que buscar un poco la vida en sí. A nivel familiar, mira, yo te pongo un claro ejemplo, como yo he tenido que dejar la selección catalana por ser madre y otras personas, entrenadores, han sido padres y están ahí en la selección, entonces no sé, es difícil explicar y es un vínculo que tú quieres trabajarlo, tú quieres dedicarte a ello, pero no sé por qué siempre la mujer lo tenemos más difícil a nivel de trabajo. Creo que la sociedad tiene que confiar más en la mujer, tiene que ayudarla, y no solo ayudarla, sino a incentivarla, a motivarla, a decirle en plan, venga, nosotros podemos igual que vosotras podéis, es una igualdad mutua. Yo tengo conocimientos como entrenadora y como jugadora igual que mi compañero que ha estado en primera, o sea, al final hemos compartido lo mismo, hemos sido jugadores, hemos tocado la misma pelota. Al final es todo creer, poder y confiar. Yo creo que lo que hay que cambiar es que no solo hayan entrenadores, sino que hayan entrenadoras, que jugadoras, porque lo que pasa es que muchas jugadoras, cuando acaban de ser jugadoras, ya se desvinculan del fútbol sala. Y los chicos, después de ser jugadores, pasan a ser entrenadores. Entonces, estaría muy bien que las jugadoras se dedicaran también a ser entrenadoras, a ser como un ejemplo de jugadora a entrenadora para esas niñas que digan, ostras, yo quiero ser como mi entrenadora, o yo quiero llegar a cómo ha llegado ella, hasta dónde ha llegado, cosas así.
Sí, bastantes veces, sobre todo cuando yo he ido a jugar fuera, de aquí, sobre todo de Cataluña, cuando he ido a jugar fuera por España, una vez en Cádiz contra el Guadalcacín. Una de las cosas que nos decían, aparte de eso, catalufas, iros a fregar, no servís para nada, no sabéis jugar, el deporte es de hombres, cosas así que tú te entra por aquí, te sale por aquí, y mi forma siempre ha sido de callar a esas personas que no saben nada, es marcar goles y ganar partidos. Y con una sonrisa en la cara, porque a mí nunca me ha afectado, la verdad, tengo que decirlo. Yo siempre he jugado y he disfrutado de lo que hago, igual que mis compañeras, y es una de las cosas que se deberían cambiar. Y igual que otra experiencia como entrenadora, que los entrenadores son los hombres, ser entrenadora en chicos y los chicos esperar a que venga el entrenador porque es como que impone más, que no eres tú como una mujer, pero es otra cosa que se ha ido mejorando y yo he ido mejorando como entrenadora, ahora me respetan muchísimo y nada, son cosas que se deberían cambiar, la verdad. Sí, sí, incluso ahora a nivel de chicas está siendo un boom, es lo que comento, más en fútbol 11 que en fútbol sala, pero estamos consiguiendo muchas cosas. En fútbol sala las chicas han conseguido 3 europeos en menos de 2 años, los chicos les está costando y ahora por fin se ha podido conseguir hacer un mundial, lo hemos reclamado muchísimo y por fin han visto que las chicas, sobre todo en fútbol sala, yo hablo a nivel fútbol sala, ha pegado un cambio muy radical y hemos conseguido por fin hacer un mundial. Yo llego tarde, pues me hubiera gustado estar, pero y sí que a nivel federativo se está trabajando mucho a nivel de crear comarcales, crear como torneos especiales para que las niñas vengan y jueguen, jugadoras profesionales vengan a hacerles clases, a hacerles tecnificaciones, y eso sí que es algo que está empezando a mejorar en el fútbol sala, pero aún queda mucho. No es que la mujer no quiera hacer deporte, sino yo haría eventos, haría cosas para reclamar a esas mujeres, para reclamar a esas niñas y enseñarles de que el mundo del fútbol o el fútbol sala es un deporte muy bonito, un deporte donde pueden compartir y vivir muchas experiencias muy bonitas, y yo les haría como que se sintieran como una familia, como se sintieran en casa, y sobre todo si es un club o un equipo que esté aquí en la Llagosta, que sea de aquí. Yo lo que haría es eso, para recalcar, ir a los colegios, explicarles, enseñarles, hacer entrenamientos como tecnificaciones, llamar a jugadoras o jugadores externos que vengan a motivarlas, cosas así. Yo creería que luchara por sus sueños, que sea constante, que tenga compromiso, que sobre todo tenga mucha humildad y fe en creer que todo lo que se proponga lo puede conseguir.